La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Hechos 9 reúne a dos gigantes de la fe cristiana, Pedro y Pablo. Acerquémonos al texto para aprender de la conversión de Saulo y del poderoso ministerio de Pedro. Primero, pequeño gran gigante. Según la tradición y algunas pocas pistas en sus escritos, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo y escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento era descendiente de la tribu de Benjamín, cuyo nombre hebreo era el mismo del primer rey de Israel, Saúl. No obstante, era de baja estatura, nariz larga y una vista defectuosa. Su celo contra los cristianos, quienes eran una amenaza contra la religión de sus padres, lo convirtió en uno de los principales perseguidores de la naciente iglesia. De manera que algunos antiguos padres vieron en él un cumplimiento de la profecía de Génesis 49:27. Los versos 1 y 2 inician diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Pero antes de llegar a Damasco se le apareció Jesús en una gloriosa visión diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Según los versos 4 al 6. A partir de ese día empezó a gestarse un nuevo hombre de quien el Señor profetizó: Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como dicen los versos 15 y 16, dos preguntas hizo el perseguidor que llegó a ser perseguido: ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Ya tienes tú las dos respuestas? Porque conocer a Jesús personalmente y hacer su voluntad es la clave para servirle con eficacia. Segundo, de piedra a columna. A partir del verso 32 se dirige de nuevo la atención hacia Pedro para informarnos de su visita a los santos de Lida, según el verso 32. Allí levantó al paralítico Eneas, según el 34. De ahí salió para Jope, donde resucitó a Tabita, más conocida como Dorcas, según el 40. Y de allí lo veremos partir a Cesarea en el capítulo siguiente, donde bautizará a sus primeros conversos gentiles. Pero, ¿quién es Pedro? Su nombre original era Simón, del hebreo Simeón. ¿Significa que era descendiente del segundo hijo de Lea? Con un temperamento volátil, a veces impulsivo, a veces cobarde, siempre el primero en hablar, siempre el primero en las listas de los discípulos de Cristo. Definitivamente un líder entre los apóstoles, con muchos defectos de carácter, pero transformado por la gracia de Dios, por medio de quien se registran en la Biblia los mayores milagros del surgimiento de la iglesia cristiana. Pedro siguió siendo Pedro. En Gálatas 2:11 al 13, Pablo lo reprende por un acto de hipocresía en Antioquía. Sin embargo, a pesar de tantas imperfecciones, en ese mismo capítulo, en el verso 9, Pablo lo llama junto a Jacobo y Juan, columna de la iglesia. No parece haber sido el dirigente principal de la iglesia en Jerusalén. Pedro era demasiado práctico. No fue llamado solo para ocupar una posición. Esa energía nuclear que había en él fue sometida bajo la dirección del Espíritu Santo y consagrada para conquistar a sus compatriotas judíos al cristianismo. Si has pensado que tu carácter es el mayor obstáculo para servirle a Dios, ¿no crees que Pedro te enseña lo contrario? En resumen, nadie hubiera imaginado que el asesino de cristianos y el cobarde y temperamental discípulo que negó a su maestro llegarían a ser dos gigantes de la fe cristiana, verdaderos pilares de la iglesia. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo obró en ellos una metamorfosis que incluyó un cambio de nombre, es decir, un cambio de carácter. ¿Te gustaría ser transformado también? Entrégale tu vida a Jesús en este momento y, luego,
cuéntaselo a la persona o emisora que te compartió este audio. Dios te bendiga. ¿Tus amigos? La familia Sosa Villeda.